Entonces, quiero saber si hay todavía dudas, ¿no? Respecto a los temperamentos. Cada una tienes identificado su temperamento. ¿Cómo estamos? Es en lo general, lo natural, de forma natural, ¿no? Cuando llega una información, incluso esa reacción rápida que tú dices, ¿no? Esa ansiedad, esa es la resistencia y es el marcaje de la tierra, si te fijas, ¿no? Es esa sensación del melancólico, de estar recibiendo el impacto de lo que sea que está sucediendo fuera. Eso que tú describes es exactamente eso. Ahora, tu respuesta a lo que está sucediendo van haciendo así, ¿no? En el caso de la Tierra, en el caso de los melancólicos, ella tarda en surgir, ¿no? Algo elaborado para lidiar con eso tarda un poco más en surgir. No sé si tiene sentido eso que te estoy diciendo para ti. Sí, De eso se trata utilizar la herramienta, ¿no? Primero saber que esa va a ser tu respuesta natural, ¿no? Podemos decir así, tu respuesta automática o tu respuesta esencial, pero luego trabajar con ella. Ya no permitir desarrollar las otras cosas, sino permitir que eso se quede ahí como si fuera una especie de bloqueo, ¿no? Que no te bloquees ahí, sino que trabajes en favor de lo que es natural en ti. Hemos dicho, el temperamento es fijo. Tú puedes, por supuesto, por ejemplo, si son temas que tú ya dominas, si son cosas que ya lo tienes así súper integrados, vas a tener una respuesta más rápida. Va a ser una respuesta más rápida y sin tanta resistencia. Pero cada tema nuevo que surja en tu vida y que no haya ese impacto, sea bueno o malo, lo natural en sí es que sea esa, primero, esa sensación de resistir, de sino como no hay una resistencia y luego empiezas a elaborar la respuesta a eso. Eso va a ser tú, ¿no? Entonces, lo bueno de saber eso es ya trabajar la aceptación de que es así, ¿no? De que un melancólico es de procesos lentos, entonces yo me doy el respeto, ¿no? A mí misma y acepto mis tiempos. Parte del autocuidado, yo me doy el autocuidado de no pretender tener respuestas rápidas para todo. Me alegro que lo hayas pillado. Ahora habrá que hablar, ¿no? O andar en territorios comunes, ¿no? No esperar que él sea de otra forma, él tampoco espera que tú seas de otra forma. De eso se trata, de encontrar esa mirada, de ver a él, ¿no? Y ver, jo, esa esencia es así, ese alma, esa esencia ha decidido manifestarse con el verbo del agua. Si no hay más dudas con respecto a eso, entonces tenemos aquí repaso muy rápido, temperamentos, ese aspecto esencial, esa forma de manifestación de la materia en la materia, ¿no? Es como tu alma, como tu ser ha decidido expresar uno de los elementos de una manera más predominante. Y eso marca un primer nivel, vamos a poner aquí, ¿no? Un primer nivel de cómo voy a actuar, de cómo voy a funcionar en el mundo. Entonces tengo, muy sencillo, caliente o frío, caliente expansivos, frío introvertidos, seco húmedo, seco marcaje, coléricos afirman hacia afuera, melancólicos afirman hacia adentro. Con eso ya vamos, ¿no? Es una forma muy resumida de entender la mente, cómo funciona. El colérico va hacia afuera con toda la fuerza, ¿no? Fuego. Melancólico va con toda esa fuerza, pero hacia adentro y a lo profundo. Entonces, estamos aquí hablando de lo que sería el seco, el otro lado el húmedo. El húmedo envuelve, tiene esa característica de unir, envolver, y ahí tenemos sanguíneo con la pregunta hacia afuera, el sanguíneo sale preguntando, es súper expansivo, súper ligero, no se le puede retener, él no retiene porque es aire. Y tenemos el flemático, agua, con la misma característica de preguntar, pero hacia adentro. El flemático pregunta hacia adentro. Él tiene ese envolvimiento que da el agua, muchas formas distintas, pero es más hacia adentro. Ahora bien, ese es el primer nivel.
Luego vimos, antes de empezar con los temperamentos, vimos lo que sería el segundo nivel, los rasgos del carácter, ¿no? Como luego, cuando de 0 a 5, 6 años más o menos, nuestro sistema nervioso recibe ese molde, ¿no? Como nuestras conexiones neuronales son hechas por primera vez y se quedan fijas por primera vez y se crean como esos caminos automáticos, estos caminos de ahorrar energía de acuerdo con cuál es mi interpretación de lo que está sucediendo en mi entorno en ese periodo, desde el útero hasta los 5 o 6 años. Y ahí vimos 5 rasgos. El primero es el esquizoide, es el útero. Aquí, entre todas que somos, la que tiene más características así soy yo. Ahora no tanto, pero yo he tenido bastante tiempo, bastante. Esquizoide, mentales, están muy en el mundo, ¿no? Crean un mundo paralelo mental, están en su cabeza, desconectados del cuerpo, desconectados de las emociones. Recurso, el recurso es justamente esa capacidad mental, es la creatividad, es una fuente de ideas inagotable, siempre quiere cosas nuevas, ¿no? Entonces por ahí ya más bien hacemos, ¿no? Si se haga una combinación con el temperamento, ya podemos imaginar cómo sería un melancólico con un poco más de esa característica, un colérico un poco más con esa característica, sería un colérico un poco más introvertido, por ejemplo, un poco más callado, porque los esquizoides son callados, no son tan, ¿no? Ellos son como los nerds, ¿no? Imagínate el nerd que no sale delante del ordenador, esa típica imagen del nerd. Pues ya puedes imaginar cómo quema ese colérico, ¿no? Quizás un poco más hacia adentro, ese fuego. Tenemos el oral. El oral es por naturaleza expansivo, porque quiere hablar, quiere conectar con la otra persona, es en el mundo de las emociones, se mueve por el mundo de las emociones. Cuando hablamos de amamantamiento, entonces es el mundo sensorial. El sistema nervioso está mielinizando detrás de la nuca. Entonces es todo lo que tiene que ver con los primeros movimientos, ¿no? Toda esa etapa que el bebé pone las cosas en la boca, todo es sensorial. Entonces funciona mucho desde la boca, desde el hablar, hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Hay esa tendencia de ida y vuelta en el oral con la boca. Es, quiere estar cerca, no le gusta estar solo. Entonces ya puedes también pensar cómo sería, imagínate un sanguíneo con una oralidad alta. Madre mía, esa persona vamos, el torbellino, literal, ¿no? Es una persona extremadamente expansiva, extremadamente. Su boca no para y ya está todo el rato, ¿no? Expandiendo por esa boca, por esa vocalización, ¿no? Por todo lo sensorial la estimula a lo bestia. Entonces, por ahí vamos haciendo esos cruces, ¿no? El oral, un oral melancólico, ¿no? Como tenemos algunas aquí, una melancólica que profundiza, es introvertida, pero esa oralidad le ayuda en ese movimiento de comunicación, en ese movimiento le apetece comunicar más, le apetece salir más de la profundidad, ¿no? Es una persona que tiene más facilidad de expandir a la hora de expandir, pero va a volver al melancólico, va a volver a necesitar esa bajada y ¿no? Pero la oralidad facilita esa habilidad social en el caso de un melancólico, por ejemplo. Por ahí vamos encajando las piezas, ¿no? Ese es el objetivo de esa psicópata, ¿no? El rasgo de carácter psicópata, no la patología, recordamos aquí. El psicópata es mental, es estratega, es líder, es una persona que tiene una mente enfocada en objetivos, en lograr eso que quiere. Puede ser, no, la herida hemos visto es manipulación, entonces puede ser una persona extremadamente manipuladora, pero también puede ser una persona que utiliza esa habilidad en su liderazgo para el bien,
¿no? Para crecimiento suyo y de las personas que tienen en su entorno. Entonces, ya podéis imaginar aquí un colérico psicópata, madre mía. Es esa mente que ajedrecista, ¿no? No sé si es así que se dice en castellano, sí, es el ajedrez. Súper estratega, lo ve todo así como encajar cada pieza y enfocar en el objetivo, enfocar en lograr eso. Un flemático psicópata va a tener todo ese movimiento, pero más hacia adentro y más desde la habilidad de envolvimiento que tiene, ¿no? Más desde la habilidad de mover las personas a través de su habilidad de agua, ¿no? De su habilidad de involucrar desde abajo, no desde arriba como el fuego. El fuego está aquí arriba, ¿no? Haciendo todo su show. El agua va a ser desde abajo, desde la estructura. Tenemos el masoquista, el cuarto rasgo. El masoquista es súper pies en la realidad. Es una persona súper resistente, súper resiliente, perfeccionista, pero lenta. También hace las cosas de forma más lenta, va más despacio, pero es una persona con los pies en el suelo, muy de procesos. El masoquista con los procesos, de tener ese paso a paso, tener cada cosa ¿no? En su momento, lealtad a tope, fuertes a tope. Entonces ya, si es un melancólico masoquista va a ser todavía más profundo, va a ir todavía más a lo profundo. Y quizás si no hay otras características para balancear eso, va a ser extremadamente callado. Una persona que no habla lo que siente, lo que ve, muy difícil de expresar, ¿no? Lo que tiene de su mundo interior, que literal lo va a guardar todo. El masoquista ya tiene esa tendencia en sí encima, ¿no? El melancólico no es que guarda porque quiere, él guarda porque a veces le da pereza de hablar las cosas que él ya ha hecho un procesamiento tan profundo de todo y cuando va a hablar alguien ya lo dijo o no le ha dado tiempo a hablar hasta que terminar su procesamiento alguien ya se lo ha dicho. O entonces es como no merece la pena porque hasta explicarlo y elaborar la explicación para hacerlo, él también se prefiere, no tiene la necesidad, ¿no? De hacer ese movimiento solo si realmente es necesario, entonces sí lo saca. Pero si es un masoquista, él va a hacer eso, pero no va a decir por miedo, ¿no? Puede ser por miedo, por inseguridad. Entonces todavía sería una persona extremadamente callada. Esas que de verdad lo guardan todo. Sería una tierra que profundiza más todavía, que soporta más todavía la estructura, ¿no? Si hacemos ahí si es un sanguíneo, una sanguínea que tiene un masoquista ahí en su carácter. Entonces, ella tiene momentos que fíjate, es sanguínea, es aire, pero tiene momentos que necesita apartarse, porque el masoquista necesita cueva, apartarse, silencio, no estar con nadie. Entonces, ella de repente le da unos 5 minutos. Es como, se acabó, me piro, se aísla, se mete en su cueva y no la saca nadie de ahí. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo está la combinación es súper interesante de verlo y que es tal cual. Entonces, por ahí también vamos haciendo encajando esas piezas, ¿no? Y el último es el rígido, rígido, extremadamente perfeccionista. La frase que dijo la semana pasada, ¿no? Si yo no tengo claro que voy a ser perfecto, ni lo hago. Esa es la mente de un rígido en todo. Entonces, si encima de eso añadimos un temperamento melancólico, imagínate esa mente, todo lo que trabaja hasta llegar al punto de verdad partir a la acción. Pero aquí es importante, esa frase es típica de un rígido, pero es típica de la neurosis de un rígido. Ojo con las neurosis que hemos tenido, ¿no? Una sesión exclusivamente de eso.
El rígido que ya está trabajando desde su recurso ya no se bloquea por eso. Él entiende, tiene claro, tiene real sus estándares, entonces es capaz de moverse, es capaz de ajustar estándares, de no tener estándares tan absurdos, ¿no? Que son imposibles para él mismo, no es ni comparando con otros, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿no? Imagínate un colérico rígido, súper así, todo, pero expandiendo, ¿no? Tiene que ser perfecto, va a exigir perfección de los demás. Imaginaros un flemático, un sanguíneo rígido, ¿no? Un sanguíneo rígido va a querer, va a expandir, pero ese rasgo le va a dar esa característica de ahora, cuando él se pone a hacer, va a hacer muy bien las cosas, va a entregar un trabajo bien hecho y con cierta agilidad, porque la agilidad viene de la rigidez, da esa agilidad, ¿no? De ponerse a hacer bien y de manera ágil, adelantándose, ¿no? Esa es la característica del rígido también, se adelanta a las cosas, ya ve venir, entonces ya se empieza a adelantar. Entonces imagina todo eso en cada uno, cada base de temperamento. Y ahí encajamos las piezas. Cada una de vosotras con lo vuestro. Si tenéis dudas de vuestros rasgos de carácter, mandarme por privado en el WhatsApp y yo os voy a pasar un audio con el resumen de cada una, si todavía tenéis alguna duda de vuestros rasgos, ¿ok? Recordaros, todos tenemos los 5 y ese aspecto es dinámico en nuestra vida. No es como el temperamento que se queda fijo. Aquí sí es dinámico. Yo tuve una época de mi vida donde estuve bastante en mi rasgo esquizoide, que era un rasgo que yo tenía bastante alto, pero luego empezó otra etapa donde entré en el oral y vamos, a tope en el oral. Pero yo Ah, tengo un gráfico distribuido, entonces en mi caso es más no, fácil que yo salte más entre uno y el otro, es todavía más dinámico para mí, podemos decirlo así, claro. dependiendo la etapa y lo que esté sucediendo en mi vida. No hay ninguno, nunca. Siempre va a haber distribución, cierta distribución. Algunos van a tener cierta predominancia, un poquito entre el oral rígido, que es el más común en las mujeres, por ejemplo, un tercero ahí, ¿no? O cierta distribución, pero siempre va a haber uno que salta un poquito más. Pero cuando hay un Picasso ahí de más de 30% en el gráfico de cada uno, ese va a ser, realmente va a haber una tendencia, no es que sea determinante, pero va a haber una tendencia de un movimiento más en ese lugar, ¿no? Porque el sistema nervioso está más automático, ¿no? Se ha fijado toda una red neuronal en ese lugar, entonces va a haber una tendencia a eso. Pero ya sabemos que el cerebro es plástico y estamos todo el rato, si queremos, cambiando los caminos neuronales, ¿no? Las sinapsis, construimos nuevas siempre que queremos. Cada vez que hay una creencia nueva, creamos una conexión neuronal nueva y de repente la vieja empieza a perder fuerza hasta que desaparece. Entonces, de eso se tratan los rasgos de carácter. Pero bueno, son hábitos profundos, ¿no? Son cosas que tienen que ver también con el guión de nuestra historia. Entonces, de cierta forma están ahí. Bien. Cada rasgo de la neurosis, ¿no? De la herida, de ese dolor, de ese trauma, que la infancia en realidad es un estado de trauma, porque Ujú. imaginaros, es un ser puro, inocente en la mano de adultos. Sí o sí se van a dar traumas, ¿no? En una sociedad que no es compatible con eso, no es inocente ni pura. Entonces, eso es así, ¿no? Es una realidad de nuestro mundo. Y de hecho es para ser así, porque ahí es donde se desarrolla lo que esa persona va a necesitar vivir primero, ¿no? Sus primeros aprendizajes, todo lo que va a necesitar desarrollar y también le desarrollan los mecanismos que le va a ayudar a superar esa historia. En el mismo trauma está el mecanismo de superación del trauma. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de neurosis y recursos.
de la neurosis nace el recurso. Claro. Entonces la idea es soltar, es entender que eso es una neurosis, que eso no es, que no tengo que funcionar de esa manera, soltar eso, superar eso, sanar eso, que nada más es que construir una nueva creencia con base en nuevos pensamientos. Así se construyen las creencias. Una creencia es un pensamiento que he pensado muchas veces. Mucho. Entonces yo empiezo a construir una nueva y me quedo con el recurso que me ha dado la anterior, con el regalo que me ha dejado. Hay veces que vas y vienes, ¿no? Es decir, porque a veces de repente neurosis no es lo habitual, pero que de repente en un aspecto en concreto pueda... Puede, porque va por capas, siempre es capas, ¿no? Recordar que la conciencia es como un edificio que vas subiendo y vas ampliando tu perspectiva, tu percepción, pero siempre va a haber aspectos que todavía no has visto desde esa misma neurosis. Hay un aspecto que todavía no es, ¿no? Lo has visto, lo has soltado desde un aspecto, desde una perspectiva, pero hay una otra que todavía no. A lo mejor te enfrentas a una situación nueva que no habías todavía... Exacto. O una que hace mucho que no la enfrentas y se te despierta, ¿no? Es como detona en ti esa memoria. La vida humana es eso, ¿no? Y vamos a tener eso hasta el final, hasta cuando cerremos nuestros ojos. No existe perfección en esa realidad en que estamos. La perfección aquí, en esa dimensión, es esa. Es perfecto que sea así, ¿no? Que funcione así, está hecho para ser así, aquí, de momento, ¿no? Vamos yendo a una nueva posibilidad, pero eso va a ir todavía a tardar muchos años hasta que estemos en esa completamente en esa nueva frecuencia. Hasta que lleguemos ahí, pues va a seguir, y eso es lo que mola, y eso es lo que da la sensación de progreso, que es cuando lo has trabajado y lo has sanado desde una perspectiva. Luego tienes una nueva oportunidad de sanar y liberar eso. Luego vuelves al anterior y ya ves que ya actúo de una forma completamente distinta de cómo actuaba antes. Y eso mola un huevo, ¿no? Esa es esa sensación de crecimiento. Y eso es lo que da felicidad. Pero sí, es soltar la neurosis y trabajar desde el recurso. Esa es la idea. No es lo habitual. Lo habitual primero es quedarse un poco en revolta, joder, pero me ha tocado, ¿por qué me ha Yo tocado quería eso? Había que tocarme eso, no. quería no sé qué, ¿no? Eso suele ser lo habitual, así que me alegro que tú has saltado esa etapa de rebeldía y ya has ido directo al encantamiento de quién eres, de eso se trata. Aceptación de lo que nos ha tocado, ¿no? O que en cierto nivel hemos elegido. Hay una frase que escuché una vez que es como desear, de uno de mis maestros, de mis profesores, que desear la vida de otro es un sacrilegio, ¿no? Es desear no ser, no tener ser, no ser quien eres, ¿no? Entonces, es mucho más profundo y mucho más dañino de lo que parece, ¿no? Cuando nos comparamos y deseamos otra cosa del otro, parece algo sencillo, ¿no? Parece algo así, casi sin importancia, todo el mundo lo hace, pero eso es un ataque contra el alma de una misma. Y ese alma lo vive así, ¿no? El alma lo vive como, incluso si eso sigue de una forma muy, ¿no? Ese machaque de no quiero ser quien, no quiero ser, no quiero ser, no quiero ser, ese ataque contra el alma, y ese alma entiende que esa persona ya no quiere esa vida y empieza un movimiento en dirección hacia la muerte. Y ahí empieza a somatizar, es cuando empieza a somatizar las enfermedades, es cuando empieza todo ese proceso que el cuerpo se ve afectado por esa dinámica. El alma es que es tan amor, ¿no? Es tan amoroso todo lo que hay por detrás que, y el libre albedrío es algo real y ella te va a hacer caso. Si tú no quieres, ok,
empezamos un movimiento de vuelta entonces, de ir, de irnos, va a respetar esa decisión, consciente o inconsciente. Entonces, no es un juego, no es algo pequeñito y tonto que me comparo y lo tomo a la ligera. Para nada, eso es profundo y va, ¿no? Es como decir, primero al alma, después al espíritu, hasta llegar a la fuente, decir como, joder, esa vida, no quiero, ¿no? ¿Qué vida me has dado? ¿Qué vida me has dado? Es como decir eso. No que se están echando cuentas, ¿no? Y te estás quejando, ¿no? Porque no, toda esa jerarquía no lo ve de esa manera, ¿no? Ellos aceptan lo que es, pero estamos hablando de la vida y de todo el mecanismo de la vida. Entonces, una comparación o ¿no? Ese autorreproche nunca se debe llevarlo a la ligera, chicas. Recordar que cuando hago eso, estoy reprochando mi alma, mi ser, de cierta manera. Estoy con mi mirada en el lugar equivocado. Hemos estado en ese contorno. ¿Cuál ha sido ese territorio donde se nos ha moldeado? Esa forma más automática, incluso a veces no tan automática, ya un poco más consciente, ¿no? Ya eligiendo manejar mi temperamento de una manera más consciente, ya eligiendo manejar mi carácter de una manera más consciente, y eso va trayendo colores nuevos a mi personalidad. Quizás hasta cierto punto y he estado dibujando el cuadro de mi vida de una manera completamente automática, sin darme cuenta de los colores, sin darme cuenta de los pinceles, sin darme cuenta qué es lo que estaba yo cogiendo para hacer ese dibujo. Ahora quizás em, me hago más consciente de que cuando uso mi temperamento, lo puedo utilizar desde ese lugar de, si soy melancólica, yo tengo el verbo de la tierra en mí. Yo soy la manifestación, la expresión de la tierra en mí, del elemento tierra. Yo soy la estructura del mundo. Si soy agua, yo soy símbolo de vida. El agua es símbolo de vida. El aire también desde otro aspecto. Si soy fuego, ¿no? Desde ese lugar de conciencia. Lo mismo con mi carácter, eligiendo utilizar los recursos y ya soltando las neurosis. Si soy perfeccionista, ¿no? Si soy súper exigente, pues regulo mis estándares y soy feliz porque sé que voy a entregar algo muy bien hecho, porque lo tengo en mí y confío en en ese recurso, en esa cualidad que tengo en mí, ya de forma natural, vamos, natural. No me rayo más, ¿no? En complicar más las cosas que no se necesita porque tengo en mi diseño, es parte de mi diseño. Y hacer eso, ¿no? Dejar la neurosis de un lado es cerrar ese contorno emocional. Es tener mi mundo interno, ¿no? Mi mundo interior, mi mundo emocional ordenado, cerrado, ya no está para todos lados, ya no está, ¿no? Desbordante, sino que está cerrado. Yo sé que ese es mi contorno emocional y lo manejo de la mejor manera posible, ¿no? Ya no busco fuera la validación, ya no busco, ¿no? La necesidad esa de refuerzo, eh, porque ya tengo ese mundo emocional cerrado, ya hay seguridad en ese contorno, ¿no? Entonces, desde ese contorno emocional cerrado, yo voy al mundo, ¿no? He tenido mi etapa de ir al mundo. Es verdad que por la sociedad que vivimos ese proceso a veces de forma no tarde,
que sería la siguiente etapa. Después que cierro mi contorno emocional, yo voy al mundo y voy a testear mi fuerza en ese mundo, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar. Voy a medir esa fuerza, es cuando me meto quizás en conflictos. Si tengo que decir la etapa que es más característica de ese medir fuerzas, sería la adolescencia, que es cuando normalmente se hace, normalmente, pero de nuevo, hay personas que no han vivido esa etapa en la adolescencia y que lo van a vivir más tarde. Mido la fuerza, ya sé la fuerza que tengo. Entonces, además de mi seguridad emocional, yo ya sé la fuerza que tengo. Entonces hay una autodeterminación. Ya hay un yo que es más sólido, ¿no? Un poco más sólido, un poco más que se va estabilizando, se va haciendo un poco más estable. Porque ahora él con ese contorno emocional cerrado y con esa capacidad de fuerza que ya ha testeado, que ya ha probado y ya sabe que tiene, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ese yo más objetivo, entonces sí tiene la capacidad de convertirse o, o tomar, ¿no? O adueñarse de un yo más creador. Ojo en eso. Como seres humanos que somos, seres magnéticos por naturaleza, porque somos eléctricos, porque tenemos polos, somos básicamente baterías con patas, ¿no? Creamos ya de forma natural. Pero si tengo mi mundo emocional abierto, si tengo todo, ¿no? Si no soy, no me he determinado, no he pasado por el proceso de autodeterminación, esa creación es aleatoria. Y se va a dar así, desde lo automático. Y no voy a ser consciente de lo que estoy creando, voy a pensar que soy una víctima de las circunstancias, de lo que está sucediendo fuera. No voy a ser consciente de que yo estoy creando ciertas cosas. Ahora bien, cuando ya tengo mi mundo emocional, mi contorno emocional cerrado, ya hay una seguridad aquí, ¿no? Hay una sustancia, una confianza en eso. Mis emociones ya no me dominan, no me secuestran, sino que son una herramienta de mi ser. Yo ya sé la fuerza que tengo y voy al mundo, ¿no? Empiezo a adueñarme de ese yo creador. Eso ya se empieza a dar de una manera más consciente. Y entonces aquí ya podemos empezar a hablar de quizás una co-creación con la tierra, ¿no? Una co-creación con nuestro ser de manera más consciente. Porque ya no estoy metida en mi cabeza, ya no estoy secuestrada por mis emociones o por mis pensamientos, entonces soy capaz de darme cuenta de que estoy creando cosas, de lo que yo pensado quizás de 2 semanas atrás se está dando ahora mismo delante de mis ojos. He salido de mí misma. Cuando yo hablo, ¿no? A veces en sesión privada con vosotras, salir de una misma. Ese movimiento de salir de una misma me da la habilidad, me habilita a ser capaz de identificar mi propia creación. Ese estado de observación me ayuda en eso. Entonces, por primera vez, soy consciente de que mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos están creando cosas nuevas. Y no solamente cosas abstractas, sino que quizás sean cosas con valor objetivo también. Como yo ahora tengo un yo más objetivo, ahora empiezo a co-crear cosas de valor objetivo. Quizás hasta entonces he creado cosas subjetivas porque mi experiencia estaba todavía inmersa, ¿no? Estaba como toda muy profunda en lo que es subjetivo, porque el mundo emocional es un mundo subjetivo. Puede ser un mundo subjetivo, ese mundo cuando no hay ese contorno ordenado. Entonces estaba quizás co-creando esa relación que no funciona o ese estado de victimismo, ese estado de no sé qué, ¿no? Todo el rato el mundo reflejando mi mundo subjetivo, porque estaba en ello. Pero ahora que ya tengo un yo objetivo,
que ya has cerrado y ya encajado, y ya hay seguridad, ¿no? Hay fuerza, empiezo a poder crear cosas objetivas también. Y mola, chicas, pero mola, porque entonces te adueñas de tu co-creación. Ya no es aleatoria, ya no es por accidente. Y de repente tienes algo delante que es como, madre mía, ¿de dónde ha surgido eso? Una situación de mierda, porque he estado 6 meses machacando en mi cabeza un pensamiento, una creencia dañina o una creencia muy limitante, y ahora tengo una situación delante y me pregunto de dónde ha surgido. De eso se trata el autoconocimiento, ¿no? Que podamos ser, abrazar nuestra realidad y amar esa realidad, ¿no? Ser apasionadas por nuestra realidad. Para eso queremos que, ¿no? Despertar el autoconocimiento, adueñar, hacernos responsables, para que sentir esa pasión, porque cuando te metes ahí así, de esa manera, te apasiona, la vida es apasionante. De eso se trata. Y que la personalidad sea madura, ¿no? Creo que la palabra más adecuada aquí es madura lo suficiente para sostener hasta que eso llegue. Sostener lo que hay ahora hasta que lo nuevo llegue. Es a donde nos liamos muchas veces. Vale, yo, ok, voy a tener pensamientos intencionales, emociones intencionales para enfocar en eso que quiero. Pero luego mi personalidad no tiene la fuerza o la madurez suficiente como para sostener, entonces vuelvo al de antes, vuelvo a la duda, al miedo, a no soy capaz, eso va a salir una mierda, a la neurosis, ¿no? Eso es la neurosis, porque en realidad ahora mismo delante de mis ojos no tengo ningún problema real. Entonces, este es el gran llamado a la personalidad, es el gran llamado de no dejarnos llevar por nuestras creencias, ¿no? Esas que han sido construidas en base al trauma o a nuestra primera etapa de vida, en esa forma automática, porque si no, nuestra vida se va a quedar muy por debajo de nuestro potencial real. Solamente vamos a seguir actuando desde la línea de la sobrevivencia. Y yo sé, créeme que lo sé, que es acojonante dar ese salto. Es acojonante, da mucho miedo esa rendición, rendirse a, a esa, a esa forma nueva, ¿no? De que yo puedo crear, que en realidad estoy creando todo el rato, pero ahora hacerlo desde un lugar consciente y encima desde el soporte de mi yo profundo, la guía, la brújula. Yo sé, ese es el verdadero salto al vacío que se dice tanto en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Dale, sobre todo en el mundo del emprendimiento, dale el salto al vacío, dale el salto al vacío. El salto al vacío es ese, es que cada cosa de tu vida sea desde ese lugar, ¿no? Y no de la línea de la sobrevivencia, de la supervivencia. Nunca sé cuál de las dos es la correcta. Sobrevivencia o supervivencia. Súper. Entonces, es volver nuestra atención a la esencia, ¿no? Que es donde está nuestro potencial de ser, de las 4 causas que hemos visto, ¿no? Ese conjunto de posibilidades, esa cajita donde ahí hay el límite, lo ponemos nosotros y nuestro yo profundo, o Dios, o el universo, como queréis llamar, ¿no? Entonces, en ese movimiento vamos a dar sentido a todo lo que nos ha pasado hasta ahora. Fijaros, ¿no? Cuando yo suelto la neurosis y entiendo que de ahí ha surgido el recurso, ese regalo que compone aspectos de mi personalidad,
todo lo que yo he vivido gana un sentido. Y ahora yo empiezo a activar los atributos de mi ser y empiezo a moverme en dirección del potencial, de la potencia, ahora en dirección al acto, a la manifestación en la materia de esa potencia, en forma de mejorar todavía más mi personalidad o en forma de creaciones objetivas. Es que es tan bello cuando tú lo miras de esa manera, que mi ansiedad ha tenido un porqué de existir, que yo qué sé, lo que vivimos cada una en nuestras infancias, cada una tenemos nuestras historias aquí, algunas más pesadas que otras, pero todo eso gana el sentido. Aquí ha sido el supermercado, el súper de los atributos, el súper de los recursos, el súper de los mecanismos donde puedo ser quien soy. Es una elección soltar en la neurosis, dejar atrás el victimismo. ¿Sí? Entonces el ejercicio es sencillo, ¿vale? Para esa semana, que quiero que reflexionéis. Si vuestra vida, si tu vida fuera una historia, un cuento, ¿hacia dónde va esa historia? ¿Es una aventura, es una novela, es un drama? ¿Hacia dónde va esa historia? ¿Cuál sería el tema central, o sea, el argumento de esa historia? ¿Es un villano contra el héroe? ¿Es vencer los obstáculos y salvar el... ¿Cuál es el argumento de esa historia? En plan juego, ¿eh? Nada de... No os rayéis para nada. Jugar con eso. ¿Cuáles son los personajes con los que vivís en vuestro entorno? Vuestro marido sería quién, sería en quien vas a, ¿no? Dentro de esa historia. O vuestros hijos, o la gente de trabajo. Los de trabajo son los 12, ¿cómo se dice? Los, en castellano, los enanos, quizás. No sé, ¿quién son los personajes? ¿Cuál es el significado de la expectativa que tienes en sus vidas? ¿No? ¿Cuál es el significado de cuando tú miras a tu marido, de la expectativa que tiene de su vida? ¿Qué significa esa expectativa? La pregunta es así, ¿cuál es el significado de la expectativa que tienes en sus vidas, de sus personajes? Todo personaje hay una expectativa de que va a suceder algo con un personaje. Estamos hablando aquí de un cuento, es la historia, no es literal de Ajá, la persona con quien vale. vives, ¿no? Exacto, ¿qué esperas que va a suceder? ¿Cuál es el significado de esa expectativa, por ejemplo, dentro de ese argumento? Cuando yo estoy construyendo un cuento, esa, esa expectativa que va a suceder algo con un personaje normalmente tiene un significado del por qué, para qué, ¿no? Quiero que eso suceda o es más o menos eso, pero sin rayarnos, hacerlo. Es un cuento, estás escribiendo una historia. Y el último es solo como una forma de todavía ejercitar más esa salida de nosotras mismas, es escribir una parte de vuestro día a día o un día entero vuestro como si fuera un cuento. Por ejemplo, Esther se levantó cantando a los pájaros, mirando al sol y vino. ¿No? Así, desde esa mirada de afuera, en versión cuento, escribir un día de vuestras vidas. Bueno, Entonces es eso, y podéis, para facilitar eso, ¿no? Si tenéis un cuento, buscar un cuento en internet, uno que sea cortito, donde os conectéis con ese modo, ese mood cuento, ese mood historia, ¿no? Y ahí más o menos os va a ayudar a contestar esas preguntas, a hacer el ejercicio. Y perdona que hay una última. ¿Cómo es tu personaje? Si tienes que hacer una descripción de tu personaje para el cuento, ¿cómo es? Y vaya que no tenemos ya, ¿no? Datos
para hacer ese juego, ya con todo lo que hemos visto, entre temperamento, carácter, esencia, vamos, hay un montón ahí que puede jugar con la construcción de vuestro personaje, ¿vale? Vale, muy bien. Pues nada, era eso, mis amores. Nos vemos la semana que viene. A las que tengo todavía en privado, nos vemos en privado esta semana. Así que nada, ¿os quedáis bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale. Pues nada, os mando un besito, descansar y ya nos vamos viendo a lo largo de la semana hasta el martes que viene. Un beso.